Quiero invitarles, como decía nuestro hermano Julio, a abrir las Escrituras en Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Y la lectura estaría entre los versos 1 al 7. Nos dice las Escrituras lo siguiente. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Que el Señor añada su bendición a esta tremenda, hermosa y llena de enseñanzas, esta tremenda verdad. Queridos hermanos, en el libro de Segunda de Reyes, donde estamos ahora, siempre hemos estado haciendo una seguidilla, ¿no es cierto?, de los libros del Antiguo Testamento, tratar de mantener más o menos un ritmo respecto a lo que ha sido el programa de lectura bíblica para un año. Yo no sé si estamos un poquito desfasados porque hay otras fechas como Semana Santa, por ejemplo, que no salimos del tema. Pero vamos a continuar. La idea es saber si hacemos, digamos, una operación peineta, un barrido por todas las Escrituras para ver, recordar o enfrentarnos quizás por primera vez a libros con los que nunca antes nos habíamos enfrentado, o aprender algunas verdades, porque nos vamos a descubrir eso otro maravilloso, que es que hay muchas verdades escondidas maravillosas en cada libro de las Escrituras. En esta oportunidad nos correspondería analizar justamente Segunda de Reyes. Y es un libro difícil de analizar porque hay tantos temas maravillosos como lo hemos visto en otros libros también. Así que aquí tenemos muchas e inspiradoras historias que Dios ha preservado para nuestra edificación. Gracias al Señor por haberlas guardado para nosotros. Aquí tenemos, por ejemplo, la ascensión de Elías al cielo mediante un torbellino. Aquí tenemos cómo Eliseo sucede a Elías, así como su magnífico y completo, realmente son muchos capítulos que hablan del ministerio de Elías, un ministerio lleno de poder, un ministerio lleno de ricas anécdotas para nuestra edificación. Aquí tenemos la historia de varios reyes, entre como ejemplo solamente, como botón de muestra, tenemos a Jehú, el controvertido rey que sirvió para materializar los grandes juicios contra Acab y su malvada familia. Tenemos al interesantísimo rey que fue Ezequías, el rey que pidió más vida y le fueron concedidos 15 años más. Aquí en este libro tenemos a Josías, el rey que encontró el libro de la ley y realizó grandes reformas. Y quizás son conocidos porque hemos predicado, y no solo yo, los predicadores hemos predicado de estos reyes, de estos personajes, porque están llenos de maravillosas enseñanzas. Bueno, aquí tenemos todo el trabajo profético, o parte, no todo, eso es una mentira. Tenemos parte del trabajo profético, aún que parezca increíble, de Isaías. Nos encontramos aquí en Segunda Reyes con Isaías.
y especialmente dentro de su trabajo con los reyes de Israel. Tenemos la tristísima caída de Samaria, Samaria, la capital del norte, y el cautiverio de las 10 tribus, de lo que se conoció también como Israel. Y la triste, súper triste caída de Judá. Así como vimos en Primera Reyes, es tan significativo la construcción del templo. Bueno, acá vemos la destrucción del templo. Todo por la dureza del corazón del ser humano. Así que es un libro tremendo, ¿usted fija? Lleno de cosas maravillosas. Bueno, y todo lo que he dicho es un prefacio. Vamos a la introducción de nuestro mensaje ahora. El libro de Segunda Reyes tiene a varios personajes, como decíamos recién, que sobresalen, entre los cuales destaca el gigante profeta Eliseo, con un gran número, realmente un gran número de interesantes anécdotas y milagros. Quizás de la que más hemos predicado, y yo sé que Julio ha predicado, yo he predicado, cuando sana a Naamán el sirio. Bueno, se puede pensar que bien podría este hombre tener un lugar entre los libros de los profetas menores, porque es tanto lo que se habla de él en Segunda de Reyes, que daría para completar más que lo que hay en muchos libros de los profetas menores. Uno de los temas que se hace ver durante la vida de Eliseo, y aquí ustedes ven el problema del predicador, es qué elegir dentro de toda esta riqueza, qué elegir para poder hoy día entrar un poquito más en detalle. Y por supuesto ya se han dado cuenta que voy a hablar de Eliseo. Porque él constituye un preciosísimo tipo de Cristo, y con ello de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Es un gran libro del Espíritu Santo. Les quiero invitar a conocer un poco más de este fiel y constante siervo de Dios, y lo digo no solo como una frase bonita o para completar, no como una retórica, sino que lo siento cuando leo la vida de este hombre, cuando veo sus milagros, cuando veo su actuar. Uno ve a un fiel y constante, porque realmente no se le conocen caídas a Eliseo, constante siervo de Dios, que tuvo un papel muy difícil, además uno de los papeles más difíciles de los profetas. Bueno, hay que considerar también a Isaías. Era el reino del norte. Él no estaba en el lugar donde hubieron reyes buenos, él estuvo solamente en el lugar donde habían reyes malos. Todos los reyes todas las dinastías del norte, los reyes que guiaban al grueso del pueblo de Israel, y por eso se le llama Israel propiamente tal a ese grupo, todos fueron malos. No hay excepción. Entonces, y él era el profeta que el Señor había designado, como dice el Señor, y se lo dice a otros profetas también, para que no se diga que no hubo profeta. No te van a hacer caso, no van a hacer lo que quieran, pero el que no se diga que Dios no tuvo su voz hablando en medio de ellos. Por eso es muy interesante el ministerio de Eliseo. Muy interesante. Su persona, su llamado. Comenzamos a saber de él ya en Primera de Reyes. En Primera de Reyes 19:6, y es muy bonito ese inicio del ministerio, y lo voy a leer porque sacamos al tiro varias enseñanzas de él. Vemos que todo parte con Elías. Dice, y partiendo de allí, Elías halló a Eliseo. Estoy leyendo el versículo 19 del capítulo 19. Primera de Reyes 19:19. Primera de Reyes. Por eso decía, la historia de él la empezamos a ver ya en el libro anterior, en Primera de Reyes. Partiendo él de allí, halló a Eliseo. Aquí empezamos a oír hablar de Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto.
Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía, y de ahí no dejó de servir al Señor. Es un episodio que tiene muchísimas cosas de las cuales se ha predicado muchas veces, no en esta iglesia, realmente nunca he predicado esta porción, pero nos da muchas enseñanzas y nos dice varias cosas. Elías era una persona rica, muy rica. El hecho de estar trabajando sobre su propiedad, sobre su terreno con 12 yuntas de bueyes, es algo tremendo. Con dificultad alguien usaba o tenía una yunta de buey o la pedía prestado a otro. Él tenía, y por lo menos de base, porque no dice que no hubiera tenido más, 12 yuntas trabajando, activas. A lo mejor habían bueyes incluso en descanso. Y él estaba activo allí también, o sea, un hombre de trabajo. Y eso, hay tantas lecciones aquí que uno se tienta. Cosas que nos dice la Biblia. Y uno ve hoy día cómo se entusiasman los jóvenes antes que salgan del colegio para que se metan en institutos y empiece. No, la Biblia siempre ha mostrado que los grandes hombres de Dios han trabajado y han sido sacados de detrás de una yunta de bueyes. Son hombres de experiencia. Porque, ¿cómo se puede comunicar una persona que no ha tenido experiencia con el trabajo, con personas que sí la tienen? Consolarlo, decirle, cuando tienen problemas, el Señor va a proveer, y tú le puedes responder: pues si tú nunca has trabajado. Jamás. Bueno, es importante porque el Señor, para los grandes hombres de Dios, salieron de lugares de trabajo. Piensa en los apóstoles. Estaban trabajando, cada uno en su labores, cuando el Señor le dijo: ven tú, y lo sacó, es decir, con experiencia. Y aquí vemos lo mismo. Además, no dice que haya sido un irresponsable, que haya dejado todo, ni que haya matado todos los bueyes, porque esto lo digo porque lo he escuchado, lo he sentido, lo he leído. Definitivamente dice: no, el pastor tiene que matar los bueyes, olvidarse de... Cuidado, dice que mató una yunta, ni siquiera dice que haya sido la suya, la que estaba trabajando él. Porque evidentemente eran bueyes activos, eran bueyes de muy buen estado. Mató un par de bueyes, dice, no dice cuáles. Y los dio al pueblo, es decir, alimentó a su familia. También dice que besó, o sea, Elías le permitió despedirse de su padre y su madre, por lo tanto la empresa, el fondo, la tierra, siguió estando en manos de la familia, no desapareció. No es como muchos instan, y lo digo porque estos errores son comunes. No, deja todo y sigue, Señor. Cuidado, fue muy responsable Elías, muy responsable. Tomó su tiempo, la empresa siguió funcionando, obviamente en manos de los padres. Habían muchas otras personas trabajando allí, para que hubieran 12 yuntas trabajando simultáneamente. Tiene que haber habido muchos trabajadores. Él no nos despidió a todos. No, es él el que se alejó para poder realizar una labor en el campo del Señor. Es que es tan distinto cuando uno escucha a veces hablar de estas cosas que leerlas en la Biblia. Uno ve que es bastante diferente lo que la Biblia dice a lo que se suele decir, contar. Pero por otro lado, tenemos otra cosa muy importante: la sensibilidad espiritual de Elías. Eliseo. Cuando Elías pasa y deja su manto o pone su manto sobre él, no le dijo nada. Y aquí ya empezamos a ver el tema del Espíritu Santo. ¿Por qué supo él que tenía una misión de trabajar, y la anheló tanto, que dijo: yo dejo todo esto, pero responsablemente me despediré de mi padre? Y le pregunta a Elías si puede hacer. Y él le dice: pero por supuesto, hombre, yo no te estoy apurando, no te estoy motivando a abandonar. Hazlo responsablemente. Y es así como él incluso hace una gran comida de despedida, y se lo da, a todas las personas que trabajaban en el campo, en la parcela, en el fondo, como llamarle, en la tierra de ellos. Se despide de sus padres y continúa y empieza su ministerio.
Lo cual no significa que él no haya seguido siendo ayudado con el dinero de sus padres, de su hacienda. Eso es algo altamente probable. Bueno, y lo digo porque además a veces hay una especie de muy malentendido como que el ministerio tiene que estar asociado a la pobreza, a la miseria y a la fe diaria de lo que el Señor va a dar. Obviamente que todos, no solamente los ministros, no solamente los pastores, no solamente los profetas, tenemos que vivir pensando en lo que el Señor nos va a dar diariamente, sino que todos. Porque de alguna manera, todo lo que recibimos todos los días es una provisión de Dios que va más allá de nuestra capacidad de tenerla. Cuando nos sentamos en la mesa y damos gracias, y espero que todos demos gracias, porque si no estamos en falta, demos gracias al Señor por lo que está en nuestra mesa. Tengamos clarísimo que en esa mesa no habría nada, ese mantel estaría quizás muy limpio, pero sin nada encima, salvo los platos vacíos, si el Señor no proveyera para esa mesa. Entonces, obviamente hay un punto muy importante. Pero lo que quiero destacar es que el Señor eligió gente de diferentes lugares. Aquí tenemos una persona rica, hablemos abiertamente, rica, eligió a Isaías. Isaías era de la corte real, hermanos queridos, por favor. Era un personaje pariente de reyes. Y así como buscó a otros muy humildes, y el término humilde no me gusta que se use porque la humildad debe ser una virtud que esté en el corazón de ricos y pobres. La humildad no tiene que asociarse a dinero. Simplemente a personas de diferente condición social y monetaria. Los llamó porque el Señor sabe y mira los corazones más que el dinero. Mira a este hombre viviendo ahí en la riqueza, pero tenía un corazón para Dios pleno, maravilloso, al punto que cuando el Señor le dijo, ven acá, él inmediatamente siguió. Bien, así empieza Eliseo. Entonces, si no entendemos de sus inicios, no entendemos y no conocemos de cómo parte su vida, ya nos falta por conocer mucho. Tenemos que empezar por ahí, por eso me he detenido un poquitito en este punto. Su llamado fue espontáneo, de corazón y sin dar jamás, y eso es interesante, un paso atrás, siempre fue avanzando en la vida. Los milagros que Dios hizo por medio de él fueron variados, y estos milagros apuntaron a satisfacer necesidades inmediatas como para demostrar el poder, la omnisciencia y la total soberanía de Dios sobre la persona, sobre su pueblo. Veamos algunos de los milagros de Eliseo, y por supuesto que no vamos a leer porque son capítulos y capítulos de milagros. Él en un momento divide las aguas del río Jordán. Siempre pensamos en la división del Jordán cuando pasó el pueblo de Israel, pero por lo menos aquí en Segunda de Reyes tenemos dos divisiones del Jordán. Una la hace Elías y otra después este milagro lo realiza Eliseo para atravesar en seco el río Jordán. Así que por lo menos en las escrituras tenemos tres episodios. Y no es un milagro. Obviamente que es un poco ridículo hablar de milagros chicos y milagros grandes, pero para nuestra mentalidad, como vemos las cosas, no es un milagro pequeño, es un milagro grande de tener un río de esa naturaleza que alimenta a todo un país, solamente para que pase el profeta. Pero el profeta enteramente lleno y con el poder del Espíritu Santo. Y estamos viendo en todas estas actitudes, en todas estas actividades, el poder del Espíritu Santo. Como amigo invisible, silencioso. Llega a Jericó y el primer milagro que hace le dice, uy, es bueno el país, es bueno todo aquí, pero resulta que las aguas son malas. O sea, ¿qué sacas con tener un buen país, una buena tierra si las aguas son malas? Y se nota que son aguas que no solamente producían enfermedad en las personas, sino que también estaban asociadas a una mala producción de la tierra. Y él le dice, traedme sal, me traen sal, las echa sobre las aguas y las aguas son sanas hasta el día de hoy. Un tremendo milagro, sanidad de la naturaleza. Unos jóvenes groseros empiezan a molestarlo y él se da cuenta que hay más allá que una molestia personal, más allá que una actitud juvenil, por así llamarlo, más allá que eso, hay un oprobio contra el profeta de Dios y tenemos que respetar nuestra condición ante Dios.
y él manda un juicio sobre ello. Aparecen dos osos que matan a todos estos jóvenes groseros. Luego tenemos ahí entonces un milagro de tipo juicio, ¿no es cierto? Luego predice la victoria sobre la nación de Moab. Y así sucede. Aquí hay un milagro que tiene que ver con la predicción. Y tenemos el episodio que acabamos de leer, cómo multiplica el aceite de la viuda. Y tenemos aquí una acción sobre la naturaleza, algo que es multiplicado. Y con ello hay un tremendo acto de misericordia, Tenemos después ese encuentro con la tsunamita, una situación muy interesante que darían para predicar varias veces. El hijo de la tsunamita. Ahí también volvemos a encontrar una acción sobre la naturaleza humana, porque esa mujer es una de las que se cuenta en la escritura que no podían tener hijos, ya dada la condición de la edad del matrimonio, y Eliseo le dice, de aquí a 1 año vas a tener un hijo en tus brazos. Y así sucedió. Nuevamente hay misericordia y hay gratitud, porque también fue devolviendo un favor, el amor que la tsunamita tenía hacia el Señor y hacia su siervo. Luego este chico muere, mucho más adelante, cuando ya es un adolescente, y el Señor utiliza a Eliseo para que resucite. Ay, ay, ay. Resurrección, hay un milagro de resurrección. Y también está implícita detrás de este milagro, fíjense siempre, la misericordia, Estaba la escuela de profetas, todos estos jóvenes que seguían a Eliseo y después a Elías, en un periodo de hambruna, estaban comiendo y de repente entre las cosas que recolectaron descubrieron que habían recolectado algo que era venenosísimo, y cuando lo descubre quedan pero paralizados allí porque bueno, era el alimento del día, pero además estaban comiendo un alimento venenoso. Hay un milagro ahí en el que el Señor le da unas instrucciones a Elías para que vierta harina y este potaje, este guiso, como diríamos aquí en Chile, bueno, es transformado y el veneno desaparece y pueden comer de él y alimentarse de todos. Muchos milagros. Fíjate que hay un milagro que yo creo que si hiciéramos una prueba sorpresa, pocos lo recordarían. Tenía el tema de la hambruna, tenía que alimentar personas y le traen 20 panes. Y con los 20 panes y unas espigas alimenta a 100 personas. Se multiplican los panes. Parece conocido, ¿no? Como que hay milagros de los que a veces se nos olvidan. Pero nos parece conocido haber oído algo de eso en el Nuevo Testamento. Bueno, sana a Naamán, el sirio. Y aquí hay una sanidad de lepra, algo que muchos hombres santos jamás hicieron, porque sanar la lepra era algo imposible para aquel entonces. Tenía que hacer un milagro y un gran milagro. Bueno, y no solamente eso, sino que lo hace con un extranjero, no del pueblo de Israel, un sirio, que muchas veces eran enemigos de ellos. Luego, mientras están cortando leña, uno de los que correspondían a esta comunidad de los hijos de los profetas, como se les llama, está usando un hacha de metal. El fierro particularmente, era pero muy apetecido. Recordemos que los filisteos eran expertos en el trabajo del acero y los judíos no, dependían de los filisteos para poder. Por lo tanto, era un elemento de mucho valor. Y va y se le cae al río Jordán. Vaya. Eso es hacha perdida. Y entonces él dice, pero además era prestado. Entonces Eliseo, me lo imagino, con una paciencia tremenda, tráeme un palo, tira el palo y el hacha flota. Milagros, hay muchos allí. En una oportunidad querían matarlo. Y el rey de Siria envía a una tremenda cantidad de personas y tienen rodeada la ciudad. Esto está en 2 Reyes 6, 18, 23. Y cuando está rodeado, el Señor permite a Eliseo
a que pronuncie un juicio para dejar ciegos a todos los enemigos que rodeaban la ciudad, y quedaron todos ciegos. Y entonces Eliseo, aprovechando las circunstancias, les dice: ustedes andan buscando a Eliseo, yo lo voy a guiar. Y los guía al centro de la ciudad de Samaria. Por lo tanto, el rey le dice: ¿qué quieres que haga con ellos, Eliseo? ¿Los mato a todos? Entonces Eliseo dijo: no, porque el Señor los entregó en nuestras manos. Dales de comer, dales agua. Y en vez de matarlos, porque después el Señor pidió y les volvió a dar la vista, y cuando dieron, dijeron: somos hombres muertos, estamos en el centro de Samaria, de nuestros enemigos, y tenemos a Eliseo con el poder, digamos, de matarnos o no matar. Y sin embargo, la misericordia nos hace recordar a otro que también dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es impresionante Eliseo realmente. Y les dan de comer y se van cada uno después a su ciudad tranquilo. O sea, es interesante cómo Eliseo hay dos maneras de matar a un enemigo, como también lo dijo Abraham Lincoln en su momento. Una es, disparándole o dándole una estocada de espada. Y la otra manera de matar a un enemigo es haciéndolo tu amigo. Ya no tienes un enemigo, lo mataste, ahora es tu amigo. Y eso es lo que hizo Eliseo, una estrategia tremenda, importante, que debíamos aprender. Bueno, y hay otra cosa que ya trasciende la vida de Elías, porque murió, y dicen que murió de enfermedad. Es interesante, lo cual nos dice que un cristiano, o en nuestros días hablaríamos de cristiano, puede morir de enfermedad. Y lo digo porque también no faltan los que están diciendo que un cristiano jamás debería enfermarse, y enfermarse es pecado, enfermarse... No. Hasta este grande hombre dice: y murió de la enfermedad que tenía. Murió. Y en su muerte. Pero hay algo interesante, y creo que tiene un sentido y una razón de ser en la Escritura. Y eso es lo siguiente: quedó ahí Elías en su tumba, y en un momento determinado, pasó un tiempo, iban a enterrar otro muerto. Y lo llevaban hacia su respectiva tumba, y apareció una banda de merodeadores, y no sabían qué hacer con el muerto. Entonces fueron y dijeron: aprovechemos esta tumba y pongámosla en la de Eliseo. Y pusieron al muerto en la tumba de Eliseo, y el muerto resucitó espontáneamente. Bueno, yo lo que veo ahí es otra vez un tipo de Cristo que con su muerte nos dio vida. En resumen, Eliseo sana, da esperanza, da alegrías, alimenta, resucita, actúa sobre la naturaleza, emite juicios, profetiza. Por lo demás, es un varón de Dios intachable, obediente, santo, misericordioso en extremo y diligente. No solo fue el sucesor de Elías, sino un digno sucesor de Elías. En muchos sentidos, es un tipo que anuncia al profeta anunciado por Moisés. Anuncia a Cristo con toda su vida. Fíjense, volvamos a hacer un brevísimo repaso. Eliseo fue un ejemplo, un modelo de lo que sería Jesús. Realizó su ministerio, para empezar, en el norte de Israel. Nuestro Señor Jesús es más conocido como el Nazareno, antes está en el norte, o el Galileo. Incluso hay coritos que hablan de el maestro de Galilea por excelencia. Bueno, Eliseo también fue un maestro de Galilea, o del norte en general. Tuvo un poderoso antecesor, Elías, que es interesante, porque se dice que a Juan el Bautista, y el Señor Jesús lo dice, también simbólicamente es Elías, es llamado Elías. No es una reencarnación de Elías ni mucho menos, pero también es un tipo de Elías. Por lo tanto, Eliseo y el Señor Jesús tuvieron a Elías como su antecesor. El caso de Eliseo lo tuvo literalmente, y en el caso del Señor Jesús lo tuvo de una forma más espiritual, digamos, porque Juan el Bautista fue el Elías que presentó al Señor Jesús. Así como Eliseo transformó un alimento en otro, el potaje envenenado en un potaje saludable, el Señor transformó el agua en vino.
En la alimentación de muchos con pocos alimentos, con poquísimo alimentó a 100, solamente con 20 panes, pero nuestro Señor le ganó. Alimentó 5.000 con 5 panes y 2 peces. Pero se fija el tipo. Cómo Eliseo dominó las aguas, él las dividió. Nuestro Señor Jesús caminó sobre ellas, siempre superó los milagros de Eliseo. En algún momento Eliseo cegó a los enemigos, lo que contábamos recién, lo que recordábamos recién. Y si uno ve, por ejemplo, hay un hecho muy interesante que me llamó la atención, la asociación que se puede hacer con él. Cuando nuestro Señor Jesús va a Nazaret y realmente las personas rechazan su mensaje, dicen que al final no solamente lo rechazaron, sino que trataron de matar al Señor. Y dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad al Señor Jesucristo. Estoy leyendo Lucas 4:29. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad. O sea, imagínense, la turba llevaba al Señor para despeñarle. Y sucedió algo. Y aquí recordamos a Elías, cómo cegó al pueblo. Más él pasó por medio de ellos y se fue. Obviamente hubo una ceguera espiritual para que no pudieran ver y el Señor se retiró. Más tipos. ¿Cuántas cosas más, hermanos queridos? Predice el futuro. Bueno, nuestro Señor, Mateo 24, Mateo 25, predicciones del futuro. Nuestro Señor resucitó muertos, así que también lo hizo Elías con anterioridad. Con lo que empezamos y de lo que menos hemos hablado, multiplicó el aceite. Elías dio a la viuda tanto aceite como pudiera contener. Cristo dio el Espíritu Santo sin medida, y el aceite es un tipo del Espíritu Santo en las Escrituras. Sí, dio un aceite literal, pero también hay un tipo, hay una metáfora detrás de esto, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es un tipo. Y del Señor Jesús, si uno ve en Juan capítulo 7, verso 38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y lo aclara al tiro. Esto dijo del Espíritu, con mayúscula, que habían de recibir los que creyesen en Él. Los que creyesen en Él recibirían ríos de aceite, ríos de agua viva, que en este caso claramente dice que es el Espíritu. Y en el Antiguo Testamento particularmente lo vemos como el aceite. Y cuánto más se habla de este tremendo tema en el mismo Lucas, ya que hemos hablado de Lucas. Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, también el Espíritu Santo, al desierto. En el versículo 18 se lee, cuando él lee del profeta Isaías, lee la porción que hace alusión a él y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, etc. Cosas que de alguna manera hizo Eliseo antes, lleno del Espíritu. Y en este milagro de la multiplicación del aceite, de alguna manera vemos esa multiplicación y cómo el Señor nos da el Espíritu sin medida, dice, y lo da abundantemente, y siempre habla de la abundancia. Bueno, Eliseo sana personas que no son del pueblo de Israel. Eso es interesante, nuestro Señor Jesucristo también lo hizo, para desagrado de muchos. Nuestro Señor Jesucristo sanó de la lepra, lo cual también hizo nuestro querido Eliseo. Bien, hermanos queridos, como ven, es mucho lo que podemos hablar, lo que podemos reflexionar sobre la vida de Eliseo. Y todo está en Segunda de Reyes. Pero hay al menos algunos episodios en los que vemos cómo en forma parecida a la del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo estuvo particularmente presente en la vida de Eliseo. De partida, cuando en la gran petición que hizo,
él podía pedir muchas cosas. ¿Por qué? Porque dejó abierta la puerta Elías. Y le dijo, si ves, cuando yo sea retirado de ti, significa en buena cuenta que has hallado una gracia especial delante de Dios y puedes pedir lo que quieras. ¡Wow! Si a ti te dan esa posibilidad, puedes pedir lo que quieras. ¿Qué pide la gente normalmente? Bueno, sabemos que Salomón, muy sabio, pidió sabiduría para guiar a su pueblo. Y Eliseo, ¿qué pidió? Una doble porción de tu espíritu. Obviamente, el Espíritu Santo se da sin medida. No estamos hablando de que tuviera más del Espíritu Santo o menos. Tenemos que entender el lenguaje metafórico que se está usando acá. Evidentemente que a lo que está haciendo alusión es a usar o que el Espíritu Santo se pudiera manifestar, así como se manifestó poderosamente en Elías, se pudiera manifestar doblemente en él, con más poder, con más acción. Y bueno, y vemos que eso sucedió. Todo lo que hemos mencionado, todos estos milagros muestran esta doble porción del Espíritu. La sabiduría. E incluso lo vemos en otras cosas. En nuestro caso, podemos considerar con toda la luz que tenemos como el Espíritu Santo es el que nos da gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etc. Bueno, el doble de todo eso, más paz, el doble de mansedumbre, el doble de gozo, el doble. ¿Te fijas? Tenemos que pensar en ese sentido, en ese sentido. Bueno, ¿cuántas personas habrían pedido casa, fortuna? Pero sabes, no solamente porque el Señor ya se lo había dado, sí. Este hombre tenía todo eso. Vemos que sus padres, su familia, él era rico. Pero lo que él quería era más y más del Señor. Es como David cuando dice, no quites de mí tu espíritu. No se trata solamente del hecho de que el Espíritu Santo se pueda ser quitado. En el Antiguo Testamento esto era muy factible porque no venía a reposar y quedarse como hoy en día, sino que venía, se iba, venía, pero David quería estar siempre, siempre con el Espíritu Santo, siempre siendo guiado, siempre siendo inspirado para escribir esas maravillas que reflejan a Dios, siempre seguir siendo el instrumento utilizado para mostrarles al mundo lo que venía, quién era el Mesías, lo que pensaba. Bueno, vemos que este hombre quería lo mismo. Y uno de los ejemplos tremendos lo tenemos en el aceite de la viuda, porque el aceite, como hemos dicho, es fundamentalmente en el Antiguo Testamento, aunque también en el Nuevo, símbolo importante del Espíritu Santo. Y lo vemos en muchas porciones que no vamos a buscar ahora, porque les pido simplemente que me crean. Pero miremos la situación brevemente. Vuelvo a decir, da por sí solo para un mensaje, ¿no? Esta mujer estaba en una situación, y no solamente ella, sino que mucha gente en Israel, muy, muy complicada, porque habían habido varias hambrunas, más de una. La situación era difícil. Y entonces, ¿qué pasa con las hambrunas? También lo conocemos hoy día, quizás no siendo tan radicales, pero todo sube, todo se encarece. Entonces, si tú tenías un ahorro, ya no estaba. Si tú tenías cosas en tu casa, esta mujer ya no tenía nada en la casa, seguramente todo lo había vendido para poder comer. Y tenía un par de hijos, y decía, bueno, una posibilidad que existía en ese entonces y que está dada en la Torá, está dada en el Pentateuco, es que si una persona llegaba a empobrecer, podía venderse a sí misma o podía vender a tus hijos por un tiempo. ¿Viste? Eso estaba todo muy regularizado para obtener dinero y seguir sustentando y sosteniendo tu casa, tus posesiones, etc. Bueno, en este caso, esa era la situación. Hay una súplica, soy muy pobre y vienen los acreedores, están acercándose. Y Eliseo, con su sobriedad de siempre, le dice, ¿qué te haré yo? A ver, declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en la casa, ya la casa está vacía, lo he vendido todo, me he deshecho de todo para seguir subsistiendo en buenas cuentas. Pero me queda todavía una vasija de aceite. Ah, hermano querido, podemos perderlo todo, pero el Espíritu Santo va a estar siempre con nosotros. Dios va a estar siempre contigo. Qué importante, las cosas pueden darse. Puede ser difícil, el Señor no dijo que no
íbamos a tener problemas bajo esta tierra, incluso carestías. Podríamos llegar a pasar situaciones que llamamos extremas, pero nadie nos puede quitar el Espíritu Santo. Nadie nos puede quitar la presencia de Dios. Nadie nos puede quitar las esperanzas vivas que tenemos. Nadie nos puede quitar nuestra ciudadanía de los cielos. Nadie nos puede quitar las cosas más hermosas y sublimes que podemos tener. Esa no las puede quitar nadie. Por eso ella tenía una vasija de aceite. Seguía con su vasija de aceite. Y el Señor y Eliseo le dicen, ya, suficiente. No necesitamos más. Si tienes aceite, todo está bien. Tesoro precioso y aceite allá en la casa del sabio. Proverbios. Una de las cosas maravillosas que yo sé que ustedes me entienden, porque ustedes también tienen vasijas de aceite. El Espíritu Santo, si ustedes son convertidos, está y mora en su vida. Eso es tener una vasija de aceite en la casa. Ante la necesidad hay excusas a veces para no actuar y se dice, soy pobre, no tengo bienes materiales, no puedo más. ¿Cómo que pretende que vaya a la iglesia si no me alcanza ni para ir a tomar la micro? Hermanos queridos, esta mujer poseía aceite físico, pero también podemos asociarlo a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la vida de esta mujer de alguna manera. Ella era una persona con fe de partida, acude a la única persona que le puede ayudar, en este caso, Eliseo. El Espíritu Santo es uno e igual de poderoso siempre, siempre. Creó el universo y el Espíritu de Dios estaba sobre la haz de las aguas. Dice, lo vemos en Génesis desde el principio, es creador, es todopoderoso, es Dios. Es Dios. Es maravilloso. Y allí estaba, ella lo tenía. Somos nosotros los que impedimos que su poder se manifieste en nosotros como debe ser. Si lo dejamos actuar, entonces veremos que es una fuente inagotable como este aceite, inagotable de poder. Inagotable de poder. En Tito, capítulo 3, versículos 5 a 7 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, es decir, nada de obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y me encanta lo que viene en el versículo 6, porque lo asociamos directamente con lo que estamos viendo aquí. El cual derramó en nosotros, y la palabra que viene me fascina, abundantemente. El aceite como elemento de abundancia. También, bueno, lo vemos en otros libros, el aceite abundante. Este no es un aceite que se da en pequeñas medidas. Dice, y vuelvo a leer el verso 6 de Tito, capítulo 3, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es decir, obviamente se requiere ser salvado por el Señor Jesucristo, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hay mucho que decir ahí, pero solamente quiero destacar en esta oportunidad ese espíritu que ha sido derramado en nosotros abundantemente. Derramado, por eso se habla del Espíritu Santo como la unción. Juan utiliza 2 o 3 veces la palabra, pero la unción que está en vosotros os enseñará todas las cosas. Fíjate que este símbolo es tan poderoso que pasa a ser casi un nombre propio del Espíritu Santo. Cuando dice la unción os enseñará, no que vamos a ser ungidos de nuevo, no, eso es hablar con ignorancia. No que cuando pastores en la iglesia dicen, y siento que la unción viene y van a ser todos ungidos, y la unción ya viene. Eso es actuación teatral. La unción ya vino y somos ungidos por el Espíritu Santo. No que va a venir, que vamos a sentir, que vas a recibir y tú vas a recibir una doble unción. ¡Chamullo! No, eso es ignorancia, hermano querido. Lean la Biblia con cuidado a estas personas y reconcíliense con el Señor. El Espíritu Santo es la unción que ya está en todo creyente. Ya está en todo creyente, y dice acá que Él derramó en nosotros abundantemente. Esa ya derramó, no va a derramar, derramó en todo creyente. Nosotros somos a los que se les sacaban las vasijas. Y dice, y tráeme otra vasija, y ya no hay más.
ya, bueno, igual lo que ya tenía la mujer era suficiente para salir, no solo del problema puntual, sino para seguir viviendo. Hermanos queridos, no limitemos al Espíritu Santo. Tengamos que la vasija sea todo lo grande que deba ser. Nunca sea limitado. Recordemos que el Espíritu Santo, la unción, vino a nosotros a realizar una tarea. Vino a nosotros a realizar un trabajo. Y ese trabajo es ir haciéndonos cada día más semejante a la persona del Señor Jesucristo. No lo limitemos. Somos nosotros los que entristecemos, no el Espíritu Santo, que se entristece por sí solo. Nosotros le producimos tristeza, nosotros le producimos limitantes, nosotros le apagamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien, queridos hermanos, ya vamos a ir saliendo por hoy día, pero ojalá que haya quedado en los hermanos que todavía no han iniciado la lectura de Segunda de Reyes, el deseo de acudir a este libro para encontrarse con todas estas maravillas. Eliseo, hermanos queridos, vivió sometido a la voluntad del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, mucho más aún. Y podemos agregar que fue un ejemplo perfecto de lo que es estar sometido y trabajando junto al Espíritu Santo. ¿Quieres un ejemplo? Mira al Señor Jesucristo. La pregunta viene automática, ¿no es cierto? Y es una pregunta pastoral clásica. ¿Y cuál es mi dependencia? Es decir, es la aplicación de lo que hemos visto. ¿Cuál es mi dependencia, mi relación, mi sometimiento al Espíritu de Dios? Ya vienen los acreedores, hay muchos problemas en mi vida, muchos problemas en mi casa, pero bueno, he acudido a la fuente principal de la solución. ¿Cómo está tu sometimiento al Espíritu de Dios? ¿Cuánto de su poder se encuentra a mi disposición? Bueno, la respuesta, les voy a dar el dato al tiro, todo el poder. ¿Por qué uso a diario solamente una porción de él? Bueno, porque yo lo limito. Queridos hermanos, concluyo con un versículo conocido, memorizado desde chico por todos, y no lo voy a usar entero, voy a usar solamente la parte que quiero enfatizar hoy día. De Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino sobre nosotros, está con nosotros, el poder está con nosotros. ¿Y qué estamos haciendo con ese poder? No, que las tentaciones me superan. No, es que no puedo. No es que tengo que seguir esperando a que suceda tal cosa para dejar de pecar en tal y tal área. No. El poder para ser librados de tentación, el poder para ser librados del poder del pecado, está con nosotros. El poder para encontrar el gozo y la felicidad en el Señor está con nosotros. Acudamos a ese poder. Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más, Señor, podemos revalorar lo que tenemos en tu palabra, Señor. Hay tantas lecciones prácticas, útiles para nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias porque las has cuidado para que hoy día las pudiéramos leer, Señor. Las podemos seguir teniendo a nuestra disposición. Estas sombras, Señor, de las cosas que hoy día no son sombras, son realidades, Señor, maravillosas en nuestra vida. Señor, ayúdanos a aplicarlas. Quizás es la tarea más difícil. Aplicar la enseñanza a nuestra vida, Señor. Someternos a la maravilla, Señor, que significa la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. David decía, no alejes el Espíritu de mí. Nosotros lo tenemos y estamos tan acostumbrados quizás a tenerlo, Señor, que nos pasa lo que sucede cuando tenemos abundancia de algo físico, Señor, como el alimento, y al final ya no lo valoramos porque lo damos por hecho. Pero qué maravilloso, Señor, al leer estas palabras, lo que significa, cómo valoraron estas personas, la presencia en ellos del Espíritu Santo. Gracias, Padre, y ayúdanos, guíanos, ilumínanos, toma nuestra mano y guíanos, Señor, para saber cómo sacar más provecho de lo que tú, de los recursos que tú has puesto a nuestra disposición, partiendo por la presencia maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.